Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. A modo de pregunta, ¿se acuerdan del mensaje pasado? De la revelación, de vivir en revelación, de hablar con Dios. ¿Lo pudimos implementar? Son preguntas que quiero compartirles, pero que las guarden la respuesta en su corazón. Si pudiéramos implementar, si pudieron tener comunión a diario con Jesucristo, bueno, que podamos seguir creciendo en eso. Amén. La idea es vivir lo que escuchamos. Recuerden, ahí cobra poder la palabra de Dios. Cuando yo vivo lo que escucho. O si no son solo eso, son solo palabras. Se convierte en realidad en mi vida cuando la vivo. Amén. Vamos a leer hoy el libro de Efesios, el capítulo número 3, los versículos 8 al 13. Y acá Pablo sigue exponiendo su ministerio. Y vamos a ver cómo Dios lo utilizó a él y cómo Dios nos quiere utilizar a nosotros. Amén. Versículo 8 al 13. Y leemos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, sea dada a conocer por medio de la... Bien. Eso incluye a todos. No dice ahora sea dada a conocer por medio de los pastores. ¿Por medio de qué? Dice de la iglesia. Si sos hijo de Dios, formar parte de la iglesia. Así que ahí ya tenía una changuita. Pero vamos a verla para más después. Para después, perdón. Pero prestemos cuando leamos, el pastor dice o utiliza la palabra hipersensible a la hora de leer la palabra. Y eso de estar atento a las comas, a los detalles, bueno, esto ya me incluye. Yo leo iglesia y ya está hablando a mí, y ahí pone tu nombre. Por medio de Pascual en mi caso. Y ahí pone tu nombre, porque Dios te escogió con un sentido. Dice, y leemos de nuevo el número 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Título del mensaje: Llamado, ministerio y misión. Llamado, ministerio y misión. Amén. Dice, como primer punto en el llamado, dice en el versículo 8, y es algo particular como se describe Pablo. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuántas palabras pomposas, por así decirlo, que utiliza Pablo para que, por si acaso, a través de esa palabra podemos tomar dimensión de todo lo que significa el evangelio de Jesucristo y de todo lo que conlleva, ¿no es cierto? Dice inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Pero no sé si a vos te llama la atención esto, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Siendo un hombre que hizo mucho por la vida de la iglesia. Dios lo utilizó de una manera muy notoria para su tiempo, llevándolo a hacer un ministerio amplio, grande, estableciendo iglesias por donde iba y demás. Y él dice, el más pequeño de todos los santos. Si ustedes leen, si quieren anotar ahí en 1 Corintios 15, creo que es 8 o 9, él dice, yo el más pequeño otra vez, porque antes era perseguidor de la iglesia, ahora
A eso se refiere. No es una falsa humildad, porque él era un hombre preparado, lo vemos cómo escribe, cómo se expresa, cómo él anuncia el Evangelio, era un hombre súper preparado, pero él se reconoce como el más pequeño de todos los santos. Recordemos que de todos los santos es de todos los creyentes, hijos de Dios. Recordemos que los primeros apóstoles que eran personas iletradas que no tenían preparación, y él era súper preparado, era un doctor de la ley, se sabía la palabra de Dios de pe a pa, con comas y demás. Era súper instruido y sin embargo él, en comparación con los demás, dice, yo soy el más pequeño. ¿Y eso a qué se debe? Como siempre digo, mientras yo más conozco a Dios, me reconozco más pequeño, más inaccesible a su gracia. Y él es lo que Pablo está manifestando, yo el más pequeño, el que perseguía a la iglesia y la mataba, como dice en 1 Corintios 15, 9, perdón, yo hacía eso y ahora hago todo lo contrario. Y ahí se reconoce inmerecedor de esta gracia a la cual él fue llamado. Entonces por eso él se reconoce como el más pequeño, como el más inmerecedor, como el más persona que estaba recontra alejada de Dios y él en su misericordia lo llamó y no solo lo llamó, sino que le encargó un ministerio. Amén. Y ese debe ser nuestro sentir, no el sentirte, y corrijo esto, no el sentirte poca cosa, el más pequeño, sino el sentir inmerecedor de la gracia de Jesucristo en tu vida. Y eso conlleva, al sentirme inmerecedor, conlleva más responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo no merecía nada de esto y ahora que lo tengo, bueno, lo ejerzo con responsabilidad. Yo que estaba perdido, ¿se acuerdan? Siempre les digo, recuerden lo que vamos escuchando a través de la palabra de Dios porque Él va como atando cabos. Recuerden que cuando estábamos muertos, le dijo en el versículo 2, Él nos dio vida. Bueno, cuando estabas perdido, Él te dio vida, te dio sentido, cuando no te lo merecía, cuando vos ni siquiera pensabas en Él, y ahora te da un ministerio, que pide que le sirvas a Él. Vos ni lo buscabas y Él ahora te encarga algo, que lo representes. Bueno, ¿cómo lo haces? Si vos ni te lo merecías, si vos ni pensabas en él, bueno, ahora cómo vas a realizar esta tarea, sabiendo esta realidad, reconociendo. Amén. Cuando te dan algo valioso que vos que no te lo mereces, bueno, ¿cómo lo vas a cuidar? ¿Lo vas a menospreciar? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ese regalo precioso nosotros lo debemos cuidar con gran responsabilidad. Amén. Y él una vez más reconoce la gracia de Dios. Y sería lindo que vos reconozcas la gracia de Dios en tu vida. Amén. A mí siempre me van a ver que para los cumpleaños elijo esta frase, que Dios siga añadiendo de su gracia a tu vida. Amén. No utilizo la palabra bendiciones porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. En Efesios 1 lo vimos. En cambio, la gracia de Dios va añadiendo todo lo que haga falta para que realicemos, para que vivamos la vida cristiana como Él le haga. ¿Qué es la gracia de Dios? No solamente la gracia de Dios es, bueno, me añade un vehículo para poder llegar a más lados, me añade una casa nueva para vivir más cómodo. Gloria a Dios, si la gracia de Dios me añade eso. Pero veamos el caso de Pablo. La gracia de Dios no era que lo liberaba de estar preso. La gracia de Dios era añadirle fortaleza para que él pueda seguir haciendo su tarea en cautiverio. En ese cautiverio físico que estaba viviendo, en la cárcel que estaba viviendo. La gracia de Dios nos trajo hoy aquí. Porque si fuéramos por nosotros, ¿dónde estaríamos? Con este solcito. Hay un pequeño olor a aroma a humo que está entrando ya, se está calentando alguna parrilla por ahí. Bueno, quizás estaríamos así nosotros. Pero por la gracia de Dios, que no está mal, pero por la gracia de Dios, Él nos permite estar aquí escuchando su palabra. Por la gracia de Dios, yo tengo salud. Por la gracia de Dios, yo tengo familia. Por la gracia de Dios, tengo todas mis extremidades, que parecen cosas obvias, pero no lo son. El otro día veía eh, un video muy breve de un niño, no sé si lo han visto, que padece una enfermedad muy grave, muy seria, y hablaba con el padre. Y el padre le hacía preguntas. ¿Por qué crees que tenés esta enfermedad? Porque Dios me escogió, porque soy especial. ¿Y por qué soy especial? Y no lo sé, Dios me escogió y me da la fortaleza para sobrellevar esta enfermedad. ¿Y por qué estás feliz? Porque me tocó a mí, no a mis hermanos, decía el niño.
pero ahora contengo la emoción, pero al verlo es otra cosa. Y sin duda que la gracia de Dios, a pesar de las circunstancias, estaba sobre ese niño. ¿Por qué? Porque decía, yo no estoy enojado con Dios, porque Él me da la fortaleza y puedo permanecer feliz, gozoso, a pesar de la situación, un niño muy pequeño, de 6, 7, 8 años. Y decía y proclamaba la gracia de Dios sobre su vida. Él no decía, no, la gracia de Dios no está sobre mí porque no tengo ningún dolor, porque soy sana. La gracia de Dios permanece en nosotros igualmente. Y la gracia de Dios es la que me permite, como a Pablo, fui llamado y bueno, vivir conforme a ese llamado. Esa es la gracia de Dios. Negocios, proyectos que no sé cómo se dan, es la gracia de Dios. Cómo llegué hasta a Goblan, aquí, a vivir, a asistir y a escuchar la palabra de Dios, es la gracia de Dios. Todo es la gracia de Dios. Todo lo que nos sucede, toda buena dádiva y don perfecto, proviene del Padre de las Luces, dice en Santiago. Todo lo que nos sucede es la gracia de Dios. Amén. Y que podamos vivir en esa gracia, sabiendo que su gracia es suficiente. Amén. Por eso Pablo, y es necesario que lo recordemos, Pablo preso, él seguía haciendo, eh, realizando la tarea que Dios le encomendó por la gracia de Dios, porque él le añadía fortaleza. Amén. No sé si vos tenés en cuenta esa gracia de Dios, que todo lo que tenés, nos guste o no, reconocerlo, proviene de Dios. Mucha gente lo gané con mi esfuerzo. En Deuteronomio 8 dice, yo te di la fuerza para que hagas las riquezas. Es muy claro Dios. Si pudiste paliar para hacer algo es porque tenés dos brazos que Dios te permitió. Y la gracia de Dios te va a sostener. Una frase que me gusta utilizar también, la gracia de Dios me sostiene. No sé si a vos te sostiene la gracia de Dios. La gracia de Dios te sostiene una realidad que yo debo vivir. Recuerden que hablamos de vivir en la realidad. Amén. Vamos a ver muy brevemente cómo Pablo vivía en la gracia de Dios y la tenía en cuenta. Vinimos leyendo del capítulo número 1 y ahora vamos a ver algunos versículos así, a vuelo de pájaro, como quien dice, para que vemos cómo nombra todo el tiempo Pablo la gracia. Y no solo la nombra, él la vivía. ¿Y cómo sabemos que la vivía? Por esta realidad que estamos hablando. Porque él, a pesar de las circunstancias, él seguía haciendo lo que tenía que hacer, porque a él lo sostenía la gracia. A él lo sostenía la gracia de Dios. Por ejemplo, para que luego lo repasen y vean que lo que estamos hablando tiene sustento bíblico, dice, por la gracia de Dios, claramente él fue llamado, al igual que fuiste llamado vos, al igual que fui llamado yo, por la gracia de Dios. En el capítulo número 1, versículo 2, dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y el del Señor Jesucristo. Amén. Él nombra la gracia y desea o tiene el anhelo de que la gracia siga añadiéndose a los hermanos de Éfeso. Amén. La gracia y paz. Gracia y paz. Amén. En el versículo número 6 del capítulo 1 también dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Acá lo que remarca Pablo una y otra vez es por gracia. Es por gracia. Es por gracia que sos salvo, es por gracia que estás vivo, es por gracia que Él te sostiene, es por gracia. ¿Me entienden? Y acá echa por tierra, y lo debemos tener claro, cualquier tipo de mérito. ¿Por qué lo recalcamos siempre? Porque hay algunas religiones, podríamos decir, o algunas ideas, ideologías, que sostienen que las personas tienen algún tipo de mérito para con Dios. Y la Biblia nos enseña. La palabra gracia es regalo inmerecido. Es por gracia que sos salvo, es por gracia que Dios te sostiene, es por gracia que vos podés estar vivo, que en circunstancias adversas vos te sostengas creyendo en Dios. Bueno, es por gracia, nada más que por gracia. Dice en el versículo número 7 del capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vemos que es la gracia de Dios actuando a través nuestro. Amén. El primer día, no sé si lo recordás, que pudiste pensar correctamente en cuanto a Jesucristo o empezar a pensar en Jesucristo es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. No porque tu inteligencia detonó algo en vos y dijiste, me di cuenta que Jesucristo es la gracia de Dios actuando en tu vida para que puedas entender. Amén. Porque si no, si fuera por pensamiento o deducción nuestra o mérito nuestro, y mucha gente podría
darse cuenta de esta realidad de Jesucristo. Y es la gracia de Dios que te tocó tu entendimiento para que puedas entender la necesidad de Jesucristo y la necesidad de Dios en tu vida. Amén. Esto es lo que está haciendo Pablo con la palabra, con este escrito a los de Éfeso, es, bueno, dense cuenta que es por gracia. Y en esa gracia vivan. Eso es lo que le está explicando Pablo a los de Éfeso y lo que Dios nos está explicando en el día de hoy. Yo por gracia te llamé, yo por gracia te lavé de tus pecados, yo por gracia te salvé y viví en esta gracia. Subsistí en esta gracia. Depender de mi gracia. En la oración de la hermana decía algo que seas tú nuestro primer lugar de auxilio y tiene que ver con reconocer que la gracia de Dios es lo que nos sostiene. Los demás son medios que Dios utiliza para sostener nuestra vida, quizás. Pero es la gracia la que nos sostiene. Amén. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. En el capítulo número 2 sigue hablando de la gracia de Pablo en el versículo en número 5, reconociendo cómo la gracia de Dios opera y operó en nosotros, opera y va a seguir operando. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por medio de la gracia sos salvo. Por medio de la gracia sos salvo. Amén. En el versículo número 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Se agota la gracia de Dios, sobreabunda la gracia de Dios en nosotros. Amén. Y tengo obligación de decir y repetir y insistir en este concepto. La gracia de Dios no está directamente relacionada con mi economía, con mi salud y con demás circunstancias que me toquen vivir. La gracia de Dios es que yo sea salvo y Él me sostiene para que viva una vida acorde a Él. Eso es la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios sí puede añadir económicamente, la gracia de Dios eventualmente puede añadir a mi vida económicamente, puede añadir a mi vida salud, porque lo creemos, un Dios todopoderoso, que no conoce imposible, pero la gracia de Dios va más allá, de poder sostenerme a pesar de. Esa es la gracia de Dios. Amén. Que podamos descansar en esa gracia y en esa realidad. Obviamente que Dios quiere, en muchos casos, añadir todo lo que nombramos anteriormente, y lo puede hacer, pero no está ligado directamente la gracia de Dios con esos beneficios temporales, por así decirlo. Amén. La gracia de Dios tiene que ver con nuestros beneficios eternos. Ahí está la cuestión. Por eso siempre la palabra de Dios nos insta a sembrar para la eternidad y no para lo natural, porque lo natural un día deja de ser, de existir. En cambio, las cosas eternas no. Amén. Y ahí es donde tenemos que vivir nosotros, en esa realidad. Pablo va a decir en otro de sus cartas, ustedes no son de acá, sino pertenecen al reino de los cielos. ¿Se acuerdan que hablamos de la ciudadanía celestial hace poco? Bueno, es pensar en esa realidad, no en la actual. Pablo, en el versículo 8, es algo interesante también, que fue dotado para poder realizar este llamado, este ministerio. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio inescrutable de Jesucristo. Amén. Dios te llama y te dota, te capacita para que puedas realizar la tarea. Amén. Él no te va a llamar a realizar un servicio a Él y te va a dejar, como siempre decimos, en banda, ¿no? Es imposible. Porque es un Padre amoroso que está atento a todas nuestras necesidades y está atento a que hagamos diligentemente nuestra tarea, nuestro llamado. Amén. Si Él te llamó, y es algo que utiliza muy a menudo el enemigo, vos no podés, porque Pablo dice, yo soy el más pequeño, y ya lo vimos por qué lo dice, y no se queda ahí. Y no, y yo soy el más pequeño, y el último que fui llamado. Dice, fui llamado, y en 1 Corintios 15 dice, como abortivo, como lo último, como el último que fui llamado fui yo. Pero él no se queda ahí. Hay muchos que se escudan en el pobrecito de mí, no sé hablar, y pobrecito de mí, tengo vergüenza, y pobrecito de mí. No, pobrecito de mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mismo poder, recordad
esta realidad bíblica que dice que el mismo poder que operó en Jesucristo opera en nosotros. Porque Él no se queda el más pequeño, yo el más pequeño, no, Él hacía la obra porque vivía en la gracia de Dios y Dios lo capacitó para hacer. Así que si, como siempre te digo, si Dios te habla a tu corazón con un llamado en particular, con un servicio en particular, dale bolilla, porque quizás vos veas circunstancialmente en ese momento y todavía no estoy capacitado. Y nadie está capacitado, como vemos a la luz de palabra, para servir a Dios. Sin embargo, Él en su gracia añade. Él en su gracia añade. ¿Cuándo va a añadir? Cuando yo obedezca ese llamado. Cuando vos le digas, y no sé cómo lo voy a hacer, pero si vos me llamás es porque me vas a capacitar. No sé cómo lo voy a lograr, no tengo la fuerza, no tengo el ánimo, pero reconozco que vos me querés utilizar. Utilízame. Como siempre digo, porque nosotros leemos la palabra de Dios como si fueran super personas estas que estamos hablando, y son personas con pensamientos como los tuyos y pensamientos como los míos. Si pudieron lograr todo lo que lograron, es por gracia y porque dejaron actuar al Espíritu Santo. Nada más la única diferencia que hay entre ellos y nosotros. Y que vivieran en otra época, obviamente, ¿no es cierto? Pero dice, Elías oró y la lluvia cesó, y luego oró y la lluvia volvió, siendo Elías sujeto a pasiones como nosotros, dice la palabra de él. ¿Qué quiere decir eso? Era una persona igual que vos y que yo, nada más que oraba a Dios con fe y Dios le respondía. Y hoy podemos decir, a la luz de la palabra, bueno, Pablo fue un hombre de Dios utilizado con gran poder y que vos y yo lo podemos hacer de igual manera. No hay limitaciones para un hijo de Dios. La única limitación que tenemos es cuando nosotros decimos no quiero, no puedo. Lo único, porque el poder de Dios es inagotable, incalculable. Lo que Dios puede hacer a través tuyo o a través nuestro, solamente Dios lo sabe. Si nosotros oímos ese llamado y respondemos a ese llamado. Amén. Y dejamos actuar el Espíritu Santo en nosotros. Te ve hablando entre miles de personas y quizás me diga hoy no. Y en tu interior el Espíritu Santo te diga, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Te ves compartiendo tu testimonio acá, adelante de las personas que están en el mundo. Si algún día te digo, compartí cómo conociste a Cristo, ¿te animás? Quizá hoy me digas que no, o sí, pero ¿qué lo impide que puedas proclamar el Evangelio? ¿Qué lo impide? El otro día fuimos a compartir el Evangelio allá en Luján y una persona me decía, eh, como que Dios me dio gracia para entrarle a las personas, digamos, llamémoslo así, ¿no es cierto? Y le digo, ¿sabés cómo batallo yo para salir a evangelizar? Todavía sigo matando la carne. Todavía sigo matando la carne, porque la carne que te dice, y mirá, aquel se va a reír, y aquel te va a despreciar. Una persona nos sacó corriendo, es poco, gloria a Dios, yo hice mi tarea, o yo la intenté hacer, y después tuvimos 2 o 3 oportunidades, muy linda charla que pudimos orar por los varones que pudimos cruzar, pero esa es la gracia de Dios. Ahora, yo tengo que batallar, sobre todas las cosas, y muchas veces conmigo mismo, se dice así, ¿está bien? Conmigo mismo, tengo que batallar con mis estructuras mentales, con mis vergüenzas, con mis temores, con mis complejos, muchas veces que llegamos a Cristo, pero bueno, Dios en su gracia va a añadir. Dios en su gracia va a añadir. ¿Vos creés que si te pones en la mano de Dios, Él no te va a dar la fortaleza para realizar el llamado que Él puso en vos? No lo creo. No había nadie que se ponga a la brecha, que ponga la mano en el arado, sin mirar atrás, como dice la palabra, y que Dios no lo haya respaldado. Nunca lo vi y no creo que lo vea. Vos no vas a ser el primero y yo no voy a ser el primero. Dios te llamó, añade de su gracia y vos mandale para adelante porque no te va a hacer falta nada de lo que necesites para realizar ese llamado y para vivir conforme a su voluntad. Amén. Él fue dotado. Dice, Pablo disfrutaba de las riquezas de Cristo. En el versículo 8 también lo podemos ver. Anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué significaría eso para vos
¿Cómo lo definirías? La riqueza de Cristo para tu vida. No es que llegues a fin de mes holgado cuando muchos no lo hacen. No es que tú no tengas el problema de pensar que vas a comer mañana porque tenés la heladera llena. La riqueza de Cristo es saber que Él te está avalando, que te llamó, que te escogió delante de la fundación del mundo, como ya le explicó Pablo a los Efesios, y que Él te avala tu vida cuando te entregas a Él. Esa es la riqueza de Jesucristo. Amén. Que lo vamos a ver cara a cara, que hoy podemos vivir una vida victoriosa en Él y que debemos obedecer ese llamado. Esas son, Él experimentaba las riquezas de Cristo. Y cómo lo decimos, lo dijimos anteriormente, ¿y cómo sabemos que Él disfrutaba de la riqueza de Cristo? Porque Él preso, vos imaginate esa situación. Si vos estuvieras preso, si yo estuviera preso, ¿qué haríamos? Y quizá hoy no estamos presos en una cárcel, pero tenemos circunstancias que te dicen quédate ahí. Y esas circunstancias llamala problemas, esas circunstancias llamala complejos, esas circunstancias llamala miedo, no sé. Bueno, disfrutar de las riquezas de Jesucristo. Y esos problemas van a estar, van a permanecer, pero la fortaleza que viene de Cristo me van a ayudar a sobreponer. Pablo disfrutaba de la riqueza de Cristo y por qué muchas veces nosotros no. No te estoy diciendo que ya inmediatamente van a desaparecer todas esas circunstancias que dijimos anteriormente. Estoy diciendo que con Cristo es posible que desaparezcan. Y con Cristo es posible que yo las sortee, por así decirlo, o las sobrelleve, o me enseñe, o me dé la fuerza o la guía para salir de esas circunstancias. Disfrutemos de la riqueza de Cristo. En ese sentido, que lo busquemos, que le digamos, yo te quiero servir, ¿cuánto, y aún si pensás en tu vida, o cuántas personas conocés que no han obedecido el llamado de Cristo, no han obedecido el ministerio que Cristo le dio por distintas circunstancias? Y no, pero ¿qué? Si el poder del Espíritu Santo opera en vos siempre. Amén. Y se vuelve una realidad cuando mañana, no hoy, que escucho la palabra y estoy gozoso o estoy predispuesto a escuchar la palabra y digo amén, sino mañana, cuando vivo la realidad particular que me toca vivir, la enfrento con las riquezas de Cristo. Van a venir ataques que te van a querer hacer enojar, bueno, prevengo todo eso. Sé que hay circunstancias que mañana me van a querer abatir, bueno, pero yo vivo la realidad. Yo vivo la realidad que es en Jesucristo, amén, y en sus riquezas. Amén. Pablo fue dotado, disfrutaba de las riquezas de Cristo y lo mismo espera Dios de nosotros. Vuelvo a insistir en este concepto. Pablo era una persona como vos y yo. Nada más que dejaba que Dios se manifieste en su vida y a través de su vida. Nada más. No hay nada en vos que no hay algo grosero o algo estrepitoso en tu vida que impida el fluir de Dios. Solamente que vos lo dejes hacer, que lo dejes fluir, que dejes fluir el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Ese es el llamado de Pablo. El ministerio, vamos a ver rápidamente. Versículo número 9 dice, vamos a leer del 8, así seguimos el relato, pero vamos a estar atentos al 9 y al 10 en este punto del ministerio. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades de los lugares celestiales. Amén. ¿Cuál era el ministerio de él? El llamado, el servicio a anunciar los misterios, por así decirlo, de Cristo. La dispensación. Recuerdan que dispensación es como Dios, todo lo que nosotros estamos viviendo, o como Dios se fue revelando y se sigue revelando hoy en día a través de sus hijos. Dice en Hebreos 1, de muchas maneras y a través de los profetas Dios habló en el pasado y ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Mediante quién nos habla Dios hoy?
¿Mediante a quién se revela? Mediante su Hijo Jesucristo, no mediante una persona, mediante su Hijo Jesucristo. Dice, de muchas maneras habló, si querés después leete Hebreos 1, y ahí deja claro, de muchas maneras habló Dios a través de los profetas y demás, pero hoy nos habla mediante su Hijo Jesucristo. Amén. Ya no hay más profecías que lanzar. Por eso cuando escuchas a alguien, soy profeta de Dios, y un poquito de ruido nos tiene que hacer. Porque el profeta como tal ya se disolvió. Lo que nosotros realizamos es hablar la palabra de Dios que ya fue lanzada. Espero hacerme entender. No sé si alguna vez escuchaste, viene el profeta tal, viene el profeta. Bueno, tengamos cuidado con eso. Porque no hay más revelación de Dios para nuestra vida que la que está en la palabra de Dios. Dios todo lo que teníamos que saber lo depositó en su palabra. Amén. Debemos descansar. Por eso la palabra de Dios para los hijos de Dios es regla y nos marca nuestra forma de vida. Amén. Nos marca nuestra forma de vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero dice, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¡Pah! Qué tarea que tenía Pablo. Y esa tarea tenemos nosotros. La de declarar a las personas, lo traducimos a nuestra vida, de declararle a la persona que Dios tiene un plan para su vida, que es salvarlo mediante Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nada más que hasta Pablo solamente era para una cierta porción del mundo, por así decirlo, y cuando Dios llamó a Pablo y le dio este ministerio es para todo el mundo. Por eso nosotros hoy podemos ser salvos mediante Jesucristo. Espero explicarme o hacerme entender. Pero en resumidas cuentas, bueno, Dios le encargó que comparta el Evangelio de Jesucristo por donde quiera que vaya. Y Él lo hacía. Ese es nuestro ministerio. Dice a través de la iglesia. Ya hablamos, nosotros somos la iglesia, somos hijos de Dios, somos el cuerpo de Dios. Y nuestra tarea es esa. Siempre, siempre, siempre estamos hablando de este gran privilegio que tenemos y esta responsabilidad. De ser hijo de Dios por gracia, pero también de compartir esa gracia que Dios añadió a nuestra vida. De compartirla a mis seres queridos, personas cercanas y demás. ¿Y cómo ejercía este ministerio Pablo y cómo debemos ejercerlo nosotros? Con responsabilidad. Le fue asignado a Pablo darlo a conocer. Darlo a conocer. ¿Y el Evangelio cómo se da a conocer? Por nuestra boca. La palabra evangelio en su origen es buena noticia. ¿Y vos cómo escuchás una buena noticia? Cuando te la comparten. Si no, es imposible que sepas una buena noticia. Nosotros debemos darlo a conocer así como Pablo, con responsabilidad, sabiendo que es nuestra tarea. La del pastor, claro. La del diácono, sí, claro. La del líder de célula, sí, claro. Pero de toda la iglesia. De toda la iglesia. Y acá Dios mediante su revelación, Pablo lo dejó escrito en su palabra. Amén. Darlo a conocer. Este ministerio se debe realizar con autoridad. Con autoridad. ¿Por qué con autoridad? Porque Dios nos dio, Jesucristo nos delegó autoridad a nosotros para poder compartir el Evangelio. Y autoridad no estamos hablando de ser autoritario. Autoridad es hacerlo con carácter y firmeza. Ese sentido le estamos dando a la palabra autoridad. Nuestra tarea es darlo a conocer con autoridad, con firmeza y con carácter. ¿Cuándo necesitamos firmeza? ¿Cuándo necesitamos carácter? Cuando se nos burlan. ¿Cuándo necesitamos firmeza? ¿Cuándo necesitamos carácter? Cuando viene una prueba, bueno, yo afirmo mis pies sobre mis principios cristianos, sobre mis principios bíblicos y de ahí no me muevo. Pero necesito carácter y necesito sostener esos principios en momentos de dificultad. Y también a la hora de compartirlos, porque te va a suceder, como nos sucedió el otro día, que nos den la espalda, que te insulten quizás cuando compartas el Evangelio. Y eso ya Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo, bienaventurado soy cuando por mi nombre, a causa de mi nombre, os vituperen, te insulten.
Bienaventurados son cuando sean perseguidos. Y a veces nos preocupamos porque nos dicen, no, no, no quiero saber nada. Bueno, Dios te ama. Aunque sea un Dios te ama, lanzalo. Un Dios te ama, lanzalo. Pero sabiendo que Dios nos delegó esta gran responsabilidad, con carácter y firmeza. Con carácter y firmeza, no dudando nada. ¿Qué es la fe? Después la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es seguridad, certeza, firmeza. Eso es la fe. Y lo debemos compartir de esa manera. Amén. No dudando de lo que creemos. Y con compromiso. Con compromiso. Con compromiso. Así lo realizaba Pablo al ministerio y así lo debemos realizar nosotros. Con responsabilidad, con autoridad y con compromiso. ¿Qué es compromiso? Bueno, vos cuando te comprometés a hacer una tarea, en lo natural, bueno, el martes a las 14 horas vos, o en el horario laboral que vos tengas, a las 18 horas tengo que ir. Y vos vas si querés o no querés, o vas igual, aunque no tenga ganas. Como siempre digo, al trabajo vamos muchos días sin ganas y vamos igual. ¿Y por qué no lo mismo con Dios? Cuando nos comprometemos con Él. Cuando en la célula nos desafían a salir a evangelizar, debemos comprometer. No sé, no sabes cómo hablar, no importa. Dios dice la palabra de Dios que abre tu boca que yo la llenaré. Vos abrís la boca y le van a venir versículos y van a venir realidades bíblicas a tu vida que ni sabía que estaban en tu memoria, pero que en ese momento van a fluir. Y es la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Pero yo lo debo hacer con responsabilidad. El venir todos los domingos acá, nosotros lo hacemos con una gran responsabilidad, con un compromiso que tomamos con Dios, por amor a Él, pero un compromiso con Él y con la iglesia que debemos tomar. No nos puede dar lo mismo venir o no venir, o no me puede dar lo mismo salir a evangelizar o no salir, o no me puede dar lo mismo orar o no orar, o no me puede dar lo mismo leer la Biblia un día o no leerla. Nosotros tenemos un compromiso con Dios. Y en ese compromiso tratar de dar lo máximo posible. Amén. Así como nos comprometemos con muchas cosas en lo laboral, en lo matrimonial, en lo afectivo, que nos podamos comprometer concretamente con Dios. Y Dios te va a respaldar con su gracia. Amén. Y Dios te va a respaldar con su gracia. Y por último, la misión. Vimos llamado, vimos ministerio y vimos misión. En el versículo número 11, dice, conforme al propósito eterno. Así que tu misión y mi misión y la de Pablo, dice, conforme al propósito eterno. Recuerdan que Pablo les dijo desde antes de la fundación del mundo, Dios lo llamó, bueno, también que desde antes de la fundación del mundo Dios preparó situaciones para que nosotros vivamos, una misión. Ese plan eterno nos incluía a nosotros, a vos y a mí. Eso es lo que está hablando Pablo. Mirá cuán importante es el plan. Y Dios en su gracia y misericordia nos añadió a ese plan, sin nosotros siquiera merecer. Amén. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por la cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Primer punto en cuanto a la misión, preparada antes de la creación, lo que decíamos recién. Dios nos encargó una tarea que ya vimos y nos vamos a repasar para no ser reiterativos. Bueno, nos encargó una tarea y nosotros debemos realizar. Amén. Me hubiese gustado escuchar ahí un amén. Vamos a realizar esa misión. Podemos ver en Mateo, en el último capítulo 20, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar. No lo vamos a reiterar porque ya lo hemos dicho. Pero bueno, en su plan Él nos llamó para que hagamos eso, para que realizamos esa misión. Hoy justamente, lamentablemente, no está la visión. La misión es lo que tenemos que hacer. La visión, que siempre está acá colgadita, extender el reino de Dios, en el poder del Espíritu Santo en todo lugar, bueno, y demás. Bueno, esa es la forma que como iglesia realizamos esa misión que Dios nos encarga. Pero nosotros tenemos una misión, que Jesucristo
sea anunciado a todas las personas. Esa es nuestra misión. Como iglesia tenemos nuestra visión, que es la forma de realizar esa misión. Pero nuestra misión es esa. Y hacia ahí vamos. Amén. Y ese plan fue trazado por Dios desde la eternidad. Uno lee la Biblia y ahora la leemos así. Saltamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en 2 minutos, si querés, de lectura. Pero de la última escritura de Antiguo Testamento hasta que vino Jesucristo pasaron 700, 800 años. Imagínate lo planeado que está eso. Y nosotros vivimos en ese plan. Dios nos añadió en ese plan eterno. Y tenemos que ser muy responsables en cuanto a ese llamado y esa misión. Amén. Dios es el dueño de todo y aún del tiempo, y en ese tiempo nos escogió hoy a nosotros para que estemos aquí para anunciar el Evangelio. Y debemos ser responsables en cuanto a eso, muy responsables. Preparados delante de la creación, perdón, la misión se cumplió en Jesucristo. Recién decíamos que el Antiguo Testamento fue escrito 700, 800 y hasta más años del nacimiento de Jesucristo, y fue predicho el nacimiento de Jesucristo, la forma en que iba a morir, cómo iba a resucitar y demás. Bueno, eso fue concretado en Cristo y craneado y planeado desde la eternidad. Amén. Ya en Génesis se hablaba de, apenas el hombre cayó, se habla ya de Jesucristo, figuradamente. Y en ese plan estaban inmersos vos y estoy inmerso yo. Amén. Y esa realidad de Cristo se cumplió para que nosotros la podamos compartir. Ese sacrificio de Jesucristo abrió la puerta para entrar en la presencia de Dios. En el versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿A qué tenemos? Abrió la puerta para entrar en la presencia de Jesucristo. Y nos presentamos ante Dios todos los días. Amén, amén, gloria a Dios. Sí, pastor, todos los días nos presentamos ante Jesucristo porque tenemos acceso directo. Como siempre digo, a forma de ilustración, mucha gente se enaltece o se alaba a sí misma porque tiene el teléfono de internet. Y nosotros tenemos acceso ante el Creador del cielo y la tierra. Y no lo buscamos muchas veces, no vivimos esta realidad. Porque lamentablemente es así. Pero yo creo que si tuvieras el teléfono del presidente que sea, para no poner un nombre, yo creo que un mensajito, un hola, ¿cómo andás? Le mandás. ¿O no? Si tuvieras un acceso así, a alguien con cierta autoridad. ¿Y por qué no todos los días hablar con Dios, con el Creador del cielo y de la tierra? Tenemos acceso directo, nada nos impide a que hablemos con el que sustenta todas las cosas, todos los días podemos ir delante de Él. ¿Y por qué no lo hacemos muchas veces? No digo que no lo hagamos, pero muchas veces en las que deberíamos no lo hacemos, lamentablemente. Y por último, esta misión es encomendada a la iglesia de Jesucristo. Vos y a mí. Amén. Esta misión es encomendada a la iglesia de Jesucristo. Esta misión es encomendada a la iglesia de Jesucristo. Amén. Que la podamos realizar. Con todo lo que ya vimos, con la gracia, con compromiso, con carácter, con fortaleza, y yo le agregaría con nuestros errores, con nuestros aprendizajes, pero que la podamos realizar. Con nuestras situaciones, que la podamos realizar. Con nuestros dolores, que la podamos realizar. Con nuestras adversidades, que la podamos realizar. Amén. Porque tenemos el poder para hacer en el Espíritu Santo. Amén. Llamado, ministerio y misión. Fuimos llamados, fuimos encomendados una tarea a realizarla y tenemos una misión como iglesia, como congregación y como hijos de Dios. Amén. Que la podamos realizar consecuentemente. Si bien un día vamos a estar cara a cara con Jesucristo y nos va a decir, ¿y qué hiciste con lo que te pedí? Más allá de eso, que hoy lo podamos hacer por amor a Él, por el privilegio que tenemos. Amén. Por el privilegio que tenemos. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias como siempre te damos una vez más por tu palabra, porque es clara,
Evidentemente, a la luz de ella nos damos cuenta que fuimos llamados, que somos enviados y que no, en tu gracia, si bien fuimos llamados, también en tu gracia somos sostenidos y en tu gracia queremos, Señor, realizar esta tarea que nos encomendaste en el nombre de Jesús, comprendiendo esta realidad, que fuimos llamados, que fuimos ungidos, que fuimos escogidos y que somos preparados y que somos dotados a través de tu Espíritu Santo para poder realizar esta tarea que nos encomendaste. Siempre te pedimos perdón y una vez más lo hacemos. Si acaso no estamos haciendo la tarea como nos pediste o como tú te mereces, te pedimos perdón. Y como siempre lo pedimos, pedimos de tu ayuda porque sabemos que separado de ti nada podemos hacer. Que tu misericordia, que tu gracia siga invadiendo nuestra vida, capacitándonos, enseñándonos, mostrándonos cómo debemos vivir, pero sobre todas las cosas cómo debemos reconocerte con nuestros actos y cómo podemos bendecir a los demás a través de nuestras palabras y hechos también. En el nombre de Jesús, ayuda a mis hermanos que están pasando necesidades, fortalécelos en distintas circunstancias. Tú conoces en nuestras necesidades y la necesidad de cada uno de mis hermanos y también conoces cómo resolver cada situación y depositamos toda nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, porque tu soberanía, tu reinado es sobre cualquier circunstancia y y en nuestra debilidad tú te fortaleces como dice tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, ser agradables en cuanto a pensamientos y acciones a ti, Padre mío, para que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos una vez más y gracias por los hermanos que vas a añadir a tu iglesia cuando caminando conforme a tu voluntad y unánime juntos perseveremos en tu palabra. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Gloria a Dios.